¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre cómo medir y mejorar la eficiencia dentro de los procesos, ya sea de tu empresa o de cualquier otro lugar donde estés realizando cualquier actividad. Ya sea que estés en la escuela, en el trabajo, en una actividad comunitaria, lo que sea, este video te va a servir. Como siempre te damos muchas gracias por el tiempo que le inviertes para ver a nuestros videos. Lo primero que vamos a ver antes de entrar en tema es recordar un poco acerca de los procesos. En las empresas y en todas las actividades cotidianas que nosotros realizamos, siempre están involucrados o están formados de procesos. Y para irnos con una definición que dio Michael Hammer, que es uno de los gurús de la administración actuales, en los procesos es un grupo organizado de tareas afines que trabajan en conjunto para crear resultados con alto valor para los clientes. Ahora, lo ideal es que esas tareas, al momento de estarlas realizando, estén balanceadas, que exista un balance. Pero vamos a ver en qué sentido nos referimos a este balance. Puedes darte cuenta que la esencia de un proceso es que tenga siempre trabajo de principio a fin, o sea, que siempre se esté realizando algo. Lo importante es el todo, no las partes, ya que el resultado final de ese proceso, de ese conjunto de actividades, es lo que realmente nos interesa. Entonces el resultado, o el enfoque, mejor dicho, debe de basarse en los resultados, lo que se llamaría el rendimiento, y en lo que los clientes esperan del resultado de ese proceso, llevándolo a un tema empresarial. Lo ideal, entonces, cuando estamos trabajando, es que el 100% del tiempo lo dedicáramos a trabajar y que no hubiera desperdicio, ya sea de tiempo o de recursos, al estar realizando el trabajo. Pero esto en la gran mayoría de los casos es prácticamente imposible. Cuando tú escuchas que alguien dice trabajé el 110%, pues solamente está alardeando, porque la realidad es que nadie, absolutamente nadie, puede trabajar al 100%. Siempre existe una parte de desperdicio, una parte de merma, y eso es completamente normal. Si tú quieres enfocarte en medir la eficiencia, ahí es donde está la clave, en ese desperdicio. Pero vamos analizando un poco más. Si tenemos una balanza que está representada por la línea y el rectángulo en el centro, pues nos damos cuenta que hay dos fuerzas, por decirlo así, en los procesos que interactúan, o dos constantes o dos situaciones que están interactuando. Una es el trabajo. El trabajo es aquello que hace avanzar un proceso, le agrega valor, y aquí la parte fundamental es que le agrega valor, hace que se transforme aquello por lo que estamos iniciando el proceso y que queremos convertir en el producto final. El trabajo es lo que hace que se le agregue valor a eso, y el cliente está dispuesto a pagar por ello. Si tú estás desde la perspectiva del cliente, no vas a pagar por algo que no te genere valor, que no te genere una satisfacción, en cualquiera de los sentidos o como lo quieras ver. Ahora bien, por el otro lado está el desperdicio, la otra fuerza, la otra situación, el otro complemento de los procesos. Y recuerda que estamos hablando de eficiencia. En el desperdicio, pues se agregan demoras, hablando de tiempo, agrega costos que se van a la basura porque no podemos recuperar, y el cliente no acepta pagarlo, no está dispuesto a pagarlo. Muchas veces nosotros como clientes estamos pagando el desperdicio porque no nos estamos dando cuenta que nos lo cobran. Pero si nos diéramos cuenta de que a veces, dependiendo las situaciones, nos cobran el desperdicio que generan las propias empresas a las que le estamos comprando el servicio o el producto, te apuesto que cualquiera de nosotros diría, ¿sabes qué? No estoy dispuesto a pagar eso. Para cuestiones aquí del dibujo pusimos las flechas exactamente iguales, pero obviamente entre mayor sea el trabajo y menor el desperdicio, va a significar que la eficiencia que tú tienes en tu proyecto o en tu actividad, en tu proceso, va a ser mejor. Un resumen de esto sería que la manera de medir la relación entre el trabajo y el desperdicio que existe en un proceso es la eficiencia. Ahora, existe siempre una confusión con respecto a la eficiencia y a la eficacia, y vamos a ver si podemos aclarar esto antes de entrar ya a lo que es la medición de la eficiencia. La eficiencia es la forma en que aprovechas los recursos que tienes a la mano. No importa dónde los utilizas, sino cómo los utilizas. Y en las siguientes diapositivas te voy a poner un ejemplo. Aunque va de la mano con la eficacia, son diferentes, y por eso existe tanta confusión. Y vamos a suponer que tú tienes que llegar de un punto A al punto B en automóvil dentro de tu ciudad, en el lugar donde vives. Tienes que llegar del punto A al punto B, y vas en auto. La eficacia lo que nos dice es si tomaste la decisión adecuada para llegar al objetivo al que tenías que llegar.
A lo mejor yo quería ir al cine, tenía que llegar a las 8 de la mañana, bueno, 8 de la mañana, 8 de la noche al cine, y la eficacia me dice, llegué a las 8 de la mañana al cine. Pero la eficiencia es que de acuerdo a la decisión que tomé para llegar al cine, ¿qué tanto aproveché los recursos? Llámese gasolina, llámese tiempo, llámese desgaste de neumáticos. A lo mejor la ruta que tomé no fue la más óptima e hice que el auto gastara más gasolina, a lo mejor lo metí por un empedrado donde hay muchos topes, donde hay muchos baches y el auto se desgastó más. Y pude haber tomado decisiones diferentes para lograr el mismo objetivo a la misma hora, pero con un mejor aprovechamiento de los recursos. Entonces, medir y mejorar la eficiencia, que es el tema de este video, te ayuda a utilizar mejor los recursos que tienes. Y vamos a ver específicamente el ejemplo de cómo medir la eficiencia.